Buenos días, vamos a ver hoy la unidad 4 de determinantes. ¿Qué es un determinante? Se da en toda matriz cuadrada, ¿sí? Toda matriz cuadrada viene asociado a un número y a ese número se le denomina determinante. Viene asociado por una función. Esta función vincula valores reales con una variable matricial. ¿Cómo obtenemos este valor numérico? Bueno, como dice aquí, este valor numérico se obtiene de la sumatoria de todos los productos posibles de los elementos que hay en esa matriz, con la condición que cada producto haya siempre un elemento de una fila y de una columna, siempre diferentes, ¿sí? Y vamos a tener que vamos a colocar signo positivo o el signo opuesto según la cantidad de permutaciones que indican las filas y las columnas. Cuando estas cantidades de permutaciones son par, el signo va a ser positivo, y cuando sea impar, el signo va a ser negativo. Entonces, vamos a ir de a poquito. El primer ejemplo sería una matriz 2×2, que sería el ejemplo más sencillo. Tendríamos que pensar, bueno, ¿cómo armar esta sumatoria de productos? El primer término, uno podría elegir el primer elemento de la primera fila, entonces elige A1, 1. Luego, si vamos a la derecha, nos encontramos con el elemento 1, 2, pero pertenece a la misma fila. Y no, entonces este elemento no lo podemos elegir. Si vamos hacia abajo, nos encontramos con el elemento 2, 1. Pertenece a otra fila, pero es de la misma columna. Tampoco lo podemos elegir. El único elemento posible, entonces, que bajo estas condiciones de que siempre hay un elemento de una fila y una columna, es decir, que no se repitan ni filas ni columnas, vamos a tener el elemento A2, 2. Entonces, el primer término de esta sumatoria va a ser A1, 1, A2, 2. Vamos a otra combinación posible. Primera fila, en vez de elegir el A1, 1, voy a elegir el elemento A1, 2. No puedo elegir entonces elementos de esa fila ni de esa columna. ¿Qué me queda? El elemento 2, 1, que pertenece a la fila 2 y a la columna 1. Bien, entonces este término sería el segundo término posible. ¿Sí? Este sería el segundo término. El primero. Y dice que tenemos que hacer una sumatoria de estas posibles combinaciones. Sin embargo, dice que a esta sumatoria vamos a quedarnos con el signo positivo o colocarle el signo opuesto según sean las permutaciones par-impar. ¿Qué se refiere con permutaciones? Fíjense, en el primer término, las filas, sabemos que los subíndices indican filas y columnas. Las filas siempre van en orden, porque siempre empezamos por la fila 1 y después buscamos un elemento de la fila 2, en este caso. En el segundo término también empezamos con la fila 1 y después buscamos un elemento de la fila 2. Entonces, en las filas vamos en orden, pero en las columnas, en el primer término, fuimos de la columna 1 a la columna 2. Este es un orden natural, ¿sí? Porque el orden natural numérico es ir de menor a mayor, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, este término no tiene ninguna permutación, ¿sí? Porque tanto en filas, como es obvio, como elegimos primero la fila 1, después la fila 2, va en el orden natural, y en columnas también, de la columna 1 va a la columna 2. Pero cuando vamos al segundo término, vemos que elegimos primero un elemento de la fila 1, luego un elemento de la fila 2, pero cuando respecto a las columnas, elegimos primero el elemento de la fila de la columna 2 y luego fuimos a la columna 1, ¿sí? De la columna 2 retrocedimos a la columna 1, ¿sí? Este ya no es el orden natural, porque del 2 fuimos al 1, ¿sí? Invertimos el orden, fuimos hacia atrás. Esta es una inversión del orden natural, por ir de 2 al 1. Entonces, como 1 es, acá hay una inversión, el número 1 es impar, entonces corresponde anteponer el signo menos, ¿sí? Que es lo que sucede aquí. Anteponemos el signo menos porque aquí hubo una inversión en estas columnas. Perfecto.
Esta sería resolver esta determinante por definición. Ahora bien, cuando se hacen las cuentas numéricas en el práctico, lo común es que hablen del producto cruzado y digan, bueno, dada una determinante, se hace el producto cruzado desde los elementos que tenemos en el extremo superior izquierdo hacia el inferior derecho, esto con signo positivo, y del extremo superior derecho hacia el inferior izquierdo con signo negativo. Digamos, esa es la reglita mnemotécnica para recordar. Bien. Bien, esto fue 1, 2 por 2, es bastante sencillo. Bien, ahora vamos a tratar de aplicar la misma definición, pero para una 3 por 3. Ya empieza a ser un poquito más complejo, pero vamos a intentar. ¿Qué vamos a hacer? De nuevo, vamos a elegir la fila 1, un elemento, primero A1, 1, y luego entonces de la fila 2, otro elemento, vamos a elegir el A2, 2, de la fila 3, otro elemento A3, 3. Así formamos un término donde tenemos un elemento de cada fila y a su vez nos repetimos columnas. Vamos a otra combinación. Vamos a elegir en la primera fila el elemento que tenemos a la derecha, el A1, 2. Entonces, de la segunda fila, vamos a elegir el de abajo no podemos porque sería la misma columna, vamos a elegir que está inmediatamente a la derecha, el A2, 3. Y después no nos queda otra de la tercera fila que elegir A3, 1, para no repetir columnas, ¿sí? Seguimos, elegimos de la fila 1, el tercer elemento, 1, 3. Luego, de la fila 2, como hacia la derecha no podemos, entonces vamos al primer elemento, el A2, 1. Y luego de la fila 3, el único elemento que podemos elegir para no repetir columnas es el elemento 3, 2. Bien, hasta ahí tenemos 3 combinaciones, 3 términos. Pero podríamos hacer, son posibles aún otras combinaciones. Por ejemplo, podemos hacer, eligiendo de nuevo de la fila 1 el A1, 1, pero esta vez, en vez de elegir el inmediato de la fila 2, el inmediato que está más a la derecha de la fila 2, vamos a elegir el siguiente, el 2, 3. Y luego entonces de la fila 3 no nos queda otra que elegir el 3, 2. Ahora vamos a otra combinación. Supongamos que vamos a la primera fila de nuevo y volvemos a elegir como primer elemento el A1, 2. Pero luego de elegir este elemento, si vamos a la derecha, repetiríamos esta combinación, no. Entonces vamos de la fila 2 hacia atrás y elegimos el elemento A2, 1. Ahora, en la tercera fila, vamos a elegir qué elemento nos queda. Simplemente nos queda el A3, 3, ya que los otros elementos serían repetir columnas. Por lo tanto, esta es otra combinación posible que está aquí en violeta. Y la última sería elegir, bueno, de nuevo el elemento A1, 3, pero en vez de en la fila 2 elegir el A2, 1, que sería repetir esta combinación, vamos a elegir el siguiente, que es el A2, 2, y entonces luego elegimos de la tercera fila el A3, 1. Así ya no hay más posibles combinaciones, ¿sí? Con esa condición, con la condición de que haya un elemento de cada fila y de cada columna, pero sin repetir ni fila ni columna. Bien, pero ahora tenemos que ver el tema de que esto es una sumatoria, que dijimos que vamos a dejar el signo positivo, es decir, vamos a dejar el signo que tengan los términos cuando no haya permutaciones, o las permutaciones, el número o la cantidad de permutaciones sean pares, y vamos a utilizar el signo opuesto cuando la cantidad de permutaciones en cada término sean impares. Entonces vamos a contar. Para eso, de nuevo, vuelvo a repetir, no nos vamos a fijar en el subíndice de las filas, sino el de las columnas. De aquí fila, hemos ido por orden. Hemos ido siempre fila 1, elemento de fila 1, fila 2, fila 3, fila 1, fila 2, fila 3, fila 1, fila 2, fila 3, en todas las combinaciones. Siempre fuimos de primera fila, segunda fila, tercera fila, siempre fuimos en ese orden. Entonces, lo que sí cambia a veces el orden es en las columnas, por lo tanto nos vamos a fijar en el subíndice de las columnas.
¿sí? Acá lo escribí de nuevo, resaltando el subíndice de las columnas. Vemos que, en este caso, vemos que en el primer término tenemos que el subíndice de las columnas sigue el orden natural, o sea, fuimos de la columna 1 a la 2 a la 3, siempre de menor a mayor, ¿sí? De la 1 siempre hacia la derecha, de la columna 1 a la columna 2 a la columna 3, ¿sí? En este segundo término vamos de la columna 2 a la columna 3, eso también es natural, vamos de una columna de menor índice al de mayor, ¿sí? O sea, del 2 al 3, pero vamos del 3 al 1, ¿sí? Acá hay una inversión, ¿sí? El orden natural, sabemos que el 3 es mayor que 1, ¿sí? Y acá hay otra inversión, porque vamos del 2 al 1, ¿sí? Si contamos acá. Entonces acá hay dos inversiones, o dos permutaciones. Por lo tanto, la cantidad de inversiones y permutaciones es par, y el signo se respeta el signo que tienen los elementos. Vamos al tercer término. Tenemos mi primera columna, vamos de la columna 3 a la columna 1. Ahí hay una inversión, ¿sí? Luego, de la columna 1 a la 2, vamos en orden natural, ¿sí? 2 es mayor que 1, ¿sí? La columna 2 está más a la derecha que 1. Entonces decimos, acá hay un orden natural, no hay una inversión. Pero si vemos el primer elemento al tercer elemento, del 3 vamos al 2. Por lo tanto, hay dos inversiones. Es un número par y por lo tanto se respeta el signo. Vamos a este término. El número de columna del 1 al 3 está el orden natural, el 1 es menor que 3, ¿sí? Vamos de la columna 1 a la columna 3, perfecto. Del 3 al 2 hay una inversión. Y luego del 1, si tenemos en cuenta el primer elemento, el tercer elemento, del 1 al 2 no hay inversión, es el orden natural. Entonces hay una sola inversión aquí. Como 1 es impar, vamos a utilizar el signo opuesto. Vamos a este término. Tenemos de la columna 2 a la columna 1, ahí hay una inversión. De la 1 a la 3, está bien, sigue el orden natural de la 1 a la 3. De la 2 a la 3, también sigue el orden natural, así que hay una inversión. Como es impar, signo opuesto. Vamos a la última, decimos, bueno, estamos de la 3 a la 2, hay una inversión. De la 2 a la 1 hay otra inversión. Y del primer elemento, el tercero, vemos que va de la columna 3 a la columna 1, o sea que aquí hay tres inversiones. 3 es impar, y por lo tanto ese término también se le antepone el signo negativo porque vamos a utilizar el signo opuesto de este término. Como vimos, desarrollar una determinante por la definición puede ser un poquito largo y un poquito complicado cuando es 3×3. ¿Sí? Y más complicado cuando el orden es cada vez mayor. En el caso de las matrices 3×3 existe una regla llamada regla de Sarrus que facilita mucho las cuentas. Pero lo único inconveniente es que solo sirve para 3×3. La idea es así, dada una matriz A, ¿sí? 3 filas, 3 columnas, es decir, una matriz de orden 3, lo que tenemos que hacer es agregar, repetir las primeras dos filas abajo, ¿sí? Las primeras dos filas las repetimos abajo de la matriz. También existe la posibilidad de repetir las primeras dos columnas a la derecha, eso también se puede hacer. Pero vamos a ver este ejemplo en donde repetimos las primeras dos filas en la parte de abajo de la matriz, y entonces a partir de allí hacemos lo siguiente, buscamos las diagonales que se formen internas de elementos desde la esquina superior izquierda hacia la derecha. Entonces vemos que la primera diagonal que encontramos es el A1, la sería la principal de esta, ¿no? A11, A22, A33, y ese es el primer término positivo. A21, A32, A13, y ese sería el segundo término, y A31, A12 y A23 sería el tercer término. Bien, entonces, cuando vamos de estas diagonales desde el superior izquierdo al inferior derecho, son todos positivos. Bien, ¿qué pasa
para los otros términos que nos faltan. Tomamos diagonales también terna de elemento, pero esta vez desde la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda, ¿sí? Tomando elementos de A3. Entonces tenemos la combinación A1,3, A2,2, A3,1, que sería el primer término negativo, en este sentido se toma negativo, A2,3, A3,2, A1,1, sería también negativo, A3,3, A2,1, A1,2, A2,1, como son factores, no importa si cambió aquí el orden de los factores, pero me aseguro con esta regla de que en cada término vamos a tener las combinaciones, todas las combinaciones posibles de los elementos, de una fila y una columna diferente, y a su vez sé que si las diagonales las tomo desde la esquina superior derecha a la inferior izquierda, todas esas combinaciones son anteponiendo el signo negativo, ¿sí? Es una forma sencilla de resolver una matriz 3×3, pero solo sirve para 3×3. ¿Qué pasa si tenemos matrices de mayor orden? Entonces tenemos que usar otros métodos. Tenemos el método de los cofactores, el método de Laplace, el método de Chew y el método de triangulación. Estos tres métodos sirven para cualquier orden de matriz, ¿sí? No tienen limitaciones. Y vamos a ver enseguida cómo se resuelve. Bien, ahora para ver el primer método, el método de por cofactores o método de Laplace, tenemos que saber primero qué es un cofactor. Y para entender qué es un cofactor, primero debemos repasar qué es un menor complementario. ¿A qué se denomina menor complementario? De un elemento cualquiera IJ, al determinante asociado a la submatriz que se obtiene después de suprimir la fila que ocupa el lugar I y la columna del lugar J. Vamos a un ejemplo. Tenemos una matriz 3×3. Vamos a obtener el menor complementario de uno de sus elementos. Por el caso, vamos a buscar el menor complementario del elemento 2, 3. ¿Sí? Eso significa que vamos a eliminar la fila 2 y la columna 3. Y vamos a formar una submatriz que va a ser de orden 2, ¿sí? Con los elementos que no he eliminado. Y el menor complementario, entonces, de 2, 3, es la determinante de esta submatriz. Como se muestra aquí, la determinante de la submatriz que se formó al eliminar la fila y columna del elemento 2, 3. Cuando calculo esta determinante, obtengo un número. Ese número, ese valor numérico, es el menor complementario del elemento 2, 3, ¿sí? De A2, 3. Bien, ahora vamos a ver qué es el adjunto o cofactor. Se denomina adjunto o cofactor de un elemento AIJ a su menor complementario con signo más o signo menos según la suma de los subíndices que indican su fila y su columna, sea par o impar respectivamente. En símbolos, tenemos aquí en símbolos, decimos que el cofactor del elemento IJ es igual a menos 1 elevado a la I más J por M y J, que M simboliza el menor complementario del elemento IJ. Entonces vamos siguiendo con este ejemplo, vamos a ver cómo se obtendría el cofactor del elemento 2, 3. Siguiendo esta fórmula, el cofactor sería el menor complementario, que es esta determinante, ¿sí? Que cuando lo calculamos es un valor numérico, ¿sí? Pero vamos a anteponer el signo negativo o no según la posición de este elemento. La posición del elemento 2, 3 está dada por la suma de la fila y columna. Como esta sería fila 2, columna 3, es decir, 2 más 3 es 5. Es impar. Cuando es impar, anteponemos el signo negativo. Si fuera el cofactor del elemento 2, 2, por ejemplo, diríamos 2 más 2 es 4, es par, entonces no pondríamos el signo negativo. ¿Sí? En símbolos, esto que dice acá, tenemos menos 1 elevado a la I más J. Cada vez que la sumatoria de fila más columna de este elemento que estoy tratando de calcular, el cofactor, cada vez que la sumatoria de impar va a prevalecer el menos 1, que se va a anteponer el menor complementario. Pero cuando la sumatoria de fila más columna sea par, toda potencia elevada que sea par va a ser positivo. Entonces se va a anular este menos 1 y por lo tanto me va a quedar que el cofactor en esos casos donde el elemento está en una posición par, el cofactor y el menor complementario van a tener el mismo signo, ¿sí?
Bien, esto es lo que quiere decir en símbolos. Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea o por cofactores, o método de Laplace. Este método dice textualmente: el valor de un determinante es igual a la suma de los elementos de una línea cualquiera multiplicados por sus adjuntos correspondientes. ¿Sí? Esta fórmula que está aquí recuadrada en rojo, ¿sí? Dice que el determinante es igual a la suma de el producto entre los elementos de una línea, en este caso, por ejemplo, podría ser cualquier línea columna, en este caso es la primera línea, A1, 1, A1, 2, A1, 3, ¿sí? Los elementos de una línea multiplicados por los correspondientes cofactores, ¿sí? Al elemento 1, 1 le corresponde multiplicarlo por el cofactor 1, 1, y así sucesivamente, y este ejemplo está hecho para R3, para orden 3, pero en realidad este método sirve para matrices de cualquier orden, de orden n por n. Bien, ahora vamos a la demostración de este método. ¿Qué hizo Laplace? Primero, con una determinante de 3 por 3, definió la determinante por medio de la definición, ¿sí? Con las permutaciones, las inversiones, las combinaciones posibles, y como vimos anteriormente, este es el resultado de todo: 3 términos con el mismo signo, 3 términos con el signo opuesto. Luego de eso, ¿qué hizo? Extrajo factor común los elementos de la primera fila. ¿Por qué? Porque en este caso, en esta demostración en particular, vamos a hacer la demostración con los elementos de la primera fila. Bien, entonces saco factor común, como en estos términos se repite: A1, 1 en 2 términos, A1, 2 en 2 términos, A1, 3 en 2 términos, le saca factor común y agrupa. Luego, notó que dentro de lo que quedó en los paréntesis, si se fijan, por ejemplo en este caso, no es otra cosa que el producto cruzado de esta determinante, que ven aquí abajo. Entonces podemos reemplazar los paréntesis por las determinantes que corresponden a estos paréntesis. En el caso del elemento de en medio, para que coincida el paréntesis con el determinante, tiene que cambiarle el signo. ¿Por qué qué tiene de importante esto? Que si ven, por ejemplo, lo que está dentro del paréntesis corresponde a este determinante, y si observan es simplemente la determinante que correspondería al menor complementario del elemento A11. ¿Sí? Porque si eliminamos la fila 1, columna 1, nos queda esta submatriz, que es justamente esta. Le hacemos la determinante y nos queda justamente lo que está dentro del paréntesis. Lo mismo sucede en el tercer término. En el término del medio, nos sucede que para que pueda combinar la submatriz, si hacemos el menor complementario de A12, es decir, suprimimos la fila 1 y la columna 2, nos queda esta submatriz: A21, A23, A31, A33, perfecto. Pero cuando resolvemos con el producto cruzado, nos quedaría lo que está entre el paréntesis, pero cambiado de signo. Entonces, para que nos quede igual que el paréntesis, lo que tenemos que hacer es cambiar el signo fuera, ¿sí? Porque si no, esto nos queda positivo, si hacemos el determinante, este negativo. Entonces le cambiamos el signo fuera y ahí sí nos queda positivo y negativo. Bien. Entonces, ¿qué se dio cuenta? Laplace dijo: bueno, estos determinantes son los menores complementarios correspondientes a estos elementos, que es el factor común. Pero al del medio le tuve que poner un signo opuesto. ¿Y eso cuándo se hace? Cuando se trata de cofactores, porque el del medio tiene una posición impar. Si vemos fila más columna, 1 más 2 es 3. Por lo tanto, habíamos dicho en cofactores,
cuando la posición del elemento era impar, el menor complementario se colocaba el signo opuesto. En cambio, en el primer término es una posición par porque 1 más 1 es 2, en el tercer término par porque 1 más 3 es 4. Entonces, en definitiva, ahí les quedó que la determinante de A es la sumatoria del producto del elemento de una fila multiplicado por los cofactores correspondientes a esos elementos. ¿Sí? Así se demuestra que el método es totalmente demostrable. Por último, quiero definir dos cosas muy importantes, y que van a utilizar todo el tiempo en determinantes y en la materia. Cuando la determinante de una matriz n por n es distinto de 0, podemos decir con certeza que las n vectores fila o n vectores columnas de esa determinante de orden n son linealmente independientes y que el rango de esa matriz es igual a n, ¿sí? Igual al orden de la matriz. A este tipo de matrices se les llama regular o no singular. En cambio, cuando la determinante de una matriz es igual a 0, estamos en condiciones de afirmar que los vectores fila o vectores columnas de esa matriz son linealmente dependientes. Hay una dependencia lineal entre esos vectores, filas o columnas, y entonces, por lo tanto, el rango de A no es n, sino menor a n. Este tipo de matrices se le denomina singular, o no regular, o degenerada. Bueno, estos son conceptos que vamos a aplicar todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, para mayor profundidad, vamos a ver los temas en clase. Los espero. Muchísimas gracias.